Gloria a Dios. Bueno, estamos compartiendo justamente el libro de Juan, ¿no? Que si leemos del capítulo 14 del principio, viene hablando, bueno, primero se hace énfasis en que el único camino al Padre, a Dios, es Jesucristo, ¿sí? No hay otra forma, no hay otra manera, ¿sí? Aunque bueno, nos gustaría, pero bueno, no. La única manera que Dios acepta al hombre, a la mujer, es yendo a los pies de Jesucristo, ¿sí? Es reconociendo que Jesús murió por nosotros en la cruz para perdón de nuestros pecados. No hay otra manera, no hay sacrificio humano que podamos hacer para poder entrar delante de Dios, ¿no? Y así fue como Dios lo planificó, ¿sí? Así como fue como lo prepararon el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que nosotros podamos acceder ante el trono de la gracia, como dice en su palabra, confiadamente, sin temor, ¿sí? Porque tenemos un abogado, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros hoy, ¿amén? Entonces eso siempre lo vamos a recalcar y hacer énfasis, ¿no? En que Jesús es el único camino, no hay otro, ¿eh? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él dijo, y nadie va al Padre si no es por mí, ¿sí? No hay otra manera. Por eso es la importancia, hermano, de que prediquemos, de que proclamemos, ¿no?, al Señor Jesucristo, el Evangelio, para que toda persona, amén, que escucha pueda recibir y pueda también tener lo mismo que nosotros tenemos hoy, ¿sí? Y luego se empieza a hablar de que justamente vino Jesucristo, ¿no? Y que es el único camino, pero también habla de otra persona, ¿no? En este caso se empieza a hablar a partir del versículo 15, ¿no?, de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Que también es Dios. Y se habla como una promesa, amén, como algo o alguien, ¿no?, que justamente iba a estar con nosotros después de que Cristo partiera. Después que Cristo partió, dice la Escritura que el Espíritu Santo fue enviado por el Padre también, ¿sí? Por eso es un misterio, ¿no? La obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que los tres son Dios. Es un misterio, pero es lo que el Señor planificó para que nosotros podamos sostenernos en su camino. ¿Me está escuchando? ¿Y por qué es tan importante? ¿Y por qué cada tanto también hablamos y hacemos énfasis también en la persona del Espíritu Santo? Porque, hermano, sin el Espíritu de Dios no podríamos obedecer al Señor. ¿Me está entendiendo? Eso es importante entenderlo. Hermano, nosotros podemos estar acá hoy y tratando de seguir a Cristo y seguir a Dios por obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Me está escuchando? Es el Espíritu Santo el que te regenera, el que te transforma en una nueva persona, en un nuevo hombre, en una nueva mujer que quiere acercarse a Dios, que quiere agradar a Dios. Es el Espíritu Santo también el que nos ayude y acrecienta nuestra fe. Y dice la Escritura que sin fe es imposible agradar al Señor. Pero a partir de aquí se empieza a hablar justamente del Espíritu de Dios, ¿no? Que hay una promesa, que el Señor no nos dejaba solo, ¿eh? Porque Cristo partió, hoy Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Él está allá, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Pero el Espíritu Santo es el que está en nosotros y en medio nuestro. Y el que hace justamente, después habla también, ¿no?, que recordemos las palabras de Jesucristo. Por eso la importancia del Espíritu de Dios, y digo, ¿no?, que muchas veces uno como cristiano, a veces pasa el tiempo, pasan los años, ¿no?, y uno descuida esa relación personal. Hoy cuando hablamos de relación personal con Dios, tiene que ver precisamente con una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, que lo hemos recibido en el momento que reconocemos a Jesucristo como el único camino al Padre, como aquel que murió por nosotros. Dice la Escritura, así en Efesios, que somos sellados por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero bueno, luego tenemos que ir alimentando, ¿no?, el Espíritu para que cada vez, ¿no?, Cristo crezca en nosotros, el Espíritu de Dios crezca en nosotros y nosotros menguemos, ¿no?, para que podamos darle la gloria al Señor. Y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de meditar la palabra, justamente lo que ocurre es que nos empezamos a apagar, el Espíritu se empieza a apagar y empezamos a estar débiles en la fe. ¿Me está escuchando? Es importante esto, ¿no?, tener en cuenta esto, que tenemos que alimentar el Espíritu. Lo dejamos de alimentar y bueno, ¿no?, es lógico, ¿sí? Siempre recuerdo en algún momento, y llamé a algunos hermanos que teníamos, ¿no?, adelante, ¿no?, que los que estaban presentes todavía se acuerdan. Ahora no los tengo acá, pero bueno, el hermano más grandote y uno chiquitito, ¿no? Y yo le decía, el chiquitito era el espíritu, ¿no?, y el grandote era la carne, ¿no? Y lo hice tomar un bueno Gabriel, digo,
empujen cada uno para su lado, ¿no? Y que el hermano Antonio lo empujó al chiquito y lo arrastró. Bueno, digo, eso es lo que ocurre entre la lucha entre el espíritu y la carne, ¿no? Cuando, bueno, alimentamos la carne. O sea, lo que alimentamos es lo que va a estar más fuerte, ¿sí? Y cuando vengan los momentos de lucha, de dificultades, es para donde, digamos, va, o de lo que va a depender, ¿no? De quién va a ser la victoria. ¿Me está escuchando? Entonces, es importante entender esto, ¿no? Porque muchas veces descuidamos el alimento espiritual, ¿no? Y cuando descuidamos ahí, por lógica, nos empezamos a debilitar. Es simple, ¿no? ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo. Y nuestra fortaleza, nuestra fuerza para poder obedecer a Dios, viene del Espíritu Santo del Señor. ¿Me está escuchando? Y dice la Escritura que cómo nos llenamos del Espíritu. Bueno, con cánticos, con himnos, con palabras de Dios, meditando, orando constantemente, ¿no? Buscando del Señor. Está claro, hermano, simple. Entonces, cuando dejamos eso, está claro, ¿no? De que nos vamos a debilitar espiritualmente. No puede ocurrir otra cosa. ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Cuántos están entendiendo? Pocos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Entonces, es importante esto, ¿no? Y también, ¿por qué es tan importante el Espíritu de Dios en nosotros? Fíjese que luego le dice, ¿no? Jesús, bueno, le está hablando, habla de guardar la palabra. El que me ama mi palabra guardará, bueno, mi Padre le amará. Y después dice en el versículo 26, ya hablando del Espíritu Santo, dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quién les está diciendo esto? A los discípulos, ¿sí? Los discípulos, ¿no? O sea, bueno, Jesús le está avisando, ¿no? Que estaban con Él y que estaban constantemente escuchando. ¿Qué cosa escuchaban? La palabra de Jesús, la palabra de Dios, constantemente. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo le va a hacer recordar a los discípulos cuando Jesús no esté? La palabra que Jesucristo les habló. O sea, la palabra que ellos oyeron, que ellos escucharon. Dice la palabra de Dios, hermano, que el oír, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando nosotros vamos escuchando la palabra del Señor. Entonces, acá tenemos que tener algo claro, ¿no? Muchas veces, ¿no? Me acuerdo antes, se enseñaba que el Espíritu Santo, ¿no? Nos iba a hacer hablar o decir en el momento necesario, ¿no? Y muchas veces los hermanos no estudiaban la palabra, no se preparaban porque el Espíritu Santo iba a poner palabra en nuestra boca, ¿no? Bueno, que no sabe, ahora le cuento, así era antes, ¿no? Y muchas veces hasta se criticaba que uno tuviera anotado algo, ¿no? Es más, esto que yo tengo acá un cuadernito no sería tan espiritual, ¿no? Porque el Espíritu Santo te tenía que dar, ¿no? Era así. Pero bueno, hemos pasado todas esas cosas, pero vemos que a través de la palabra, de que, en este caso, ¿qué es lo que el Espíritu Santo te va a hacer recordar? La palabra que vos escuchás. ¿Me estás entendiendo? La palabra que vos meditás, no otra cosa. ¿Me está escuchando? Porque bueno, estaría bueno que no leamos, que no hagamos, y todo lo hace el Espíritu Santo. No, nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra del Señor, y eso es lo que va a tomar el Espíritu Santo de Dios cuando estemos en dificultades, cuando vengan luchas, cuando vengan tentaciones, cuando vengan problemas, va a tomar esa palabra como la espada del Espíritu, como dice en Efesios, ¿no? Para que podamos salir de esa situación, ¿no? O por lo menos enfrentarla y soportarla. Pero si no meditamos la palabra, si no escuchamos palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene nada. ¿Cuánto están entendiendo? Estamos ahí aguantando. Acuérdense que la espada, ¿para qué es? Una idea para defenderse, pero bueno, también para atacar. El escudo sí es más bien, ¿no? Un elemento de defensa, ¿sí? Un elemento de defensa. Pero la espada es más bien para atacar. Para defendernos también, sí, pero avanzando, no en una defensa estática, a ver si me entienden. Una cosa está resistiendo, aguantando, ¿viste? Y a veces voy a preguntar al hermano, ¿cómo anda, hermano? Y acá estoy, pastor, resistiendo. Y a uno se cantan resistiré, ¿no? Y resiste más, pero, o sea, en la fe está bien, ojo, es válido también, ¿no? Porque si no tenemos, bueno, por lo menos estamos resistiendo. Pero si queremos avanzar, si queremos estar fortalecidos y avanzar sobre las situaciones, o soportar las situaciones y avanzar a pesar de las dificultades, necesitamos la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo tome, ¿no? De esa espada y avance. Es tremendo, ahí en Efesios cuando habla de toda la armadura de Dios, hermano, Dios nos pertrechó
de la mejor manera posible. Si usted quiere, ve ahí, ¿no? Tiene el yelmo de la salvación. Bueno, toma todo, la armadura de esa época y el armamento de esa época era el más avanzado que había, era el del ejército romano. Esa es la descripción que da en Efesios el apóstol Pablo. Y toma todo ese ejemplo, ¿no? Para la lucha espiritual, para la lucha cristiana. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces está bueno cada tanto reverlo, ver cómo anda nuestra armadura. ¿Sí? Si tenemos el yelmo de salvación, si tenemos la espada del Espíritu, si tenemos el escudo de la fe, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante, y todos son partes importantes. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, de vuelta, recordar que necesitamos escuchar la palabra, necesitamos meditar en la palabra, para que cuando vengan los momentos difíciles, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo pueda tomar de esto y fortalecernos y animarnos a salir adelante. Obviamente, para eso tengo que tener una buena relación con el Espíritu de Dios también. ¿Sí? Van las dos cosas juntas. A veces algunos descuidan, o sea, solamente meditamos, solamente escuchamos, pero no oramos, ¿no? No buscamos de Dios. Y bueno, van las cosas juntas, van todos juntos. Y es el Espíritu Santo el que dice que nos da fuerza también, como fuerza de búfalo, nos renueva, nos vivifica. Hermanos, sin el Espíritu de Dios no estaríamos acá. ¿Me está escuchando? ¿Amén? O no hubiéramos soportado cosas que hemos soportado ya quizás por ser cristianos. Que de otra manera, si no fuéramos cristianos, quizás no hubiéramos pasado algunas dificultades, algunos problemas, pero por ser cristianos lo hemos pasado y lo hemos superado gracias al Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y acá viene justamente la otra parte de esto, ¿no? O sea, la palabra del Señor es importante porque el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos meditado, ¿no? Y obviamente atentamente, ¿no? No sé cuánto les pasa que por ahí se ponen a leer algo y se dan cuenta que no están leyendo nada. O sea, o no están... Y después tenés que volver a leer porque dicen, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué decía? Bueno, a mí me suele pasar, pero bueno. Pero cuando es la Escritura trato de prestar atención, ¿no? Porque ahí es donde va a quedar la palabra, si no, no. Y luego viene, ¿no?, esta palabra importante que Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y acá viene esta parte importantísima también de la paz, ¿sí? La paz que Jesucristo da. No, y fíjese que la aclara, yo no doy como el mundo la da. Acá hay una diferencia, ¿sí?, entre la paz que Jesucristo nos da y otro tipo de paz. Entonces es importante, ¿no?, tener en cuenta de qué se trata y a qué se refiere. Cuando nosotros en el Antiguo Testamento, ¿no?, Israel era el pueblo del Señor, en hebreo, ¿no?, la palabra paz se dice shalom, ¿no? Por ahí lo habrán escuchado, ¿no? Hay canciones que dicen shalom, shalom, ¿no? Y es hebreo. Y está bueno, ¿no? Significa paz en hebreo, pero en hebreo tiene no solamente el sentido de tranquilidad o de falta de guerra, digamos, ¿no?, sino que tiene el sentido de la parte material, ¿no?, que esté en lo material bien, que estés en lo espiritual bien también, y que tenga salud física. Es un deseo de bienestar total, pero más que nada apuntando a lo material, obviamente teniendo en cuenta a Dios, ¿no es cierto? Entonces esto tenemos que hacer esa aclaración. Cuando se dice shalom, es ese tipo de paz. ¿Está mal? No hay problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que hay alguna diferencia con la palabra paz que existe o que se utiliza en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, o que usa Jesús justamente, ¿no? Vemos que también está la idea de la paz, como decía, como ausencia de guerra, ausencia de conflicto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta acá es esa la idea de shalom, ¿no?, del hebreo. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿no?, la palabra en hebreo que se usa para paz es Irene. ¿Sí? ¿Hay alguna Irene acá? No, creo que no tenemos Irene. La hermana Irene todavía no la tenemos. Bueno, significa paz. La palabra Irene viene del griego y significa paz. Pero no esa paz como la de Shalom, ¿no? Hay una diferencia. Es una paz, ¿sí?, que tiene que ver también con el orden, pero que y más bien con lo espiritual, ¿no? Pero no quiere decir que no haya conflicto, que no haya guerra. Por eso es interesante, esa es la gran diferencia, ¿no? Que la paz
que Jesucristo nos ofrece es la paz que podemos tener, ¿sí?, incluso rodeado de conflictos, ¿no?, o en el medio de una guerra. ¿Me está escuchando? Y a su nombre. Sabe que, bueno, la versión, la nueva traducción viviente, ¿no?, otra versión de la escritura de la Biblia, dice paz en la mente y en el corazón. Cuando habla Jesús dice, yo mi paz os dejo, bueno, no como el mundo la da, bueno, dice, soy la paz, que tenga paz en la mente y en el corazón. Habla de la mente y el corazón. No habla, por ahí, no tiene que ver con la ausencia, como dije, de conflicto, ¿no? Y fíjese qué importante que fue para los primeros cristianos, ¿no? Porque los primeros cristianos estuvieron en terrible conflicto porque fueron perseguidos por causa de su fe, por causa de ser cristianos. ¿Sí? Bueno, eso ya está, creo que la mayoría conoce la historia, ¿no? Muchos fueron capturados y cuando eran capturados terminaban siendo echados al foso de los leones o en el Coliseo romano con los leones que los comían y los mataban. Terrible. Muchos fueron prendidos fuego, llenos de brea y incendiados. Mire qué cosa, ¿no? Pero sin embargo, ellos tenían la paz que Cristo les había dado. ¿Se da cuenta la diferencia? Mire si ellos se hubieran quedado con el shalom nada más, con todo lo material, ¿no? La salud física, ni hablar, estaban matando. Pero ellos siguieron hasta el último momento, hermano, con su fe. ¿Y por qué también lo pudieron hacer de vuelta? Gracias al Espíritu Santo de Dios. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Yo no sé si, bueno, yo me acuerdo que veía películas cuando era chico y pasaban, y una de las cosas cuando iban a ver los cuerpos muertos de los cristianos, decían algunos, esto no sé si es así, pero se me hace que puede ser, ¿no? Porque dice que cuando iban a ver a la noche los cuerpos de los cristianos muertos, ¿no?, los que quedaban los rostros, dice que los rostros estaban sonrientes. Decían así. Y qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo puede ser eso? Es una locura. Para el mundo eso es locura. Pero sin embargo ellos habían muertos victoriosos porque fueron fieles al Señor hasta el momento de su muerte. Y qué muerte fea, ¿sí? Hoy yo creo que gracias a Dios hasta acá, y por lo menos en nuestro país no tenemos ese tipo de persecución, así que tenemos que darle gracias al Señor, ¿no? Pero bueno, por ahí tenemos otro tipo de conflictos, amén, situaciones que nos rodean, que pueden ser familiares, ¿no?, emocionales, que nos pueden afectar y nos pueden hacer perder la paz, ¿sí?, y la salud mental, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, muchas veces por ahí uno tiene una salud física bien, pero bueno, mentalmente estamos acelerados, estamos mal, ¿no? Y bueno, y eso termina luego afectando el cuerpo también. Por eso la importancia de tener esta paz que el Señor también nos ofrece, ¿sí? Y después surgen los que se conocen como enfermedades psicosomáticas. Empiezan en la mente, ¿no?, empiezan en el espíritu y terminan afectando el cuerpo. Pero el Señor nos ofrece esa paz, ¿sí?, esa paz diferente, esa paz extraña para el mundo, ¿no? Porque uno siempre que dice, viste, cuando alguno está solo, ¿no? Bueno, por ahí a veces los padres, ¿no?, cuando tienen chicos y no están en la casa, dicen, al fin paz. Algunos dicen, sí, amén. Amén. Bueno, pero por un tiempo, ¿no?, porque después ya lo extrañan, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, se relaciona, pero no. Esta paz que Cristo da es esa, en medio de las dificultades, ¿no es cierto? Por eso también es importante, es una paz diferente, ¿sí? Por eso también es una paz fuera de la lógica humana, porque no tiene que ver con lo que nosotros pensamos. El apóstol Pablo en Filipenses 4:7, ¿no?, habla, ¿no?, de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones, ¿sí?, en Cristo Jesús. O sea, esa es la paz que nos va a ayudar a guardarnos, ¿no? Y de vuelta, cuando el apóstol Pablo hablaba de esas cosas, hermanos, estaban siendo perseguidos, se tenían que mudar muchas veces. A Pablo, ¿cuántas veces lo quisieron matar? Hay que tener, por eso es una locura tener paz en esos momentos, ¿no? Pero esa es la paz que el Espíritu de Dios, del Señor, nos ofrece. O sea, como cristianos deberíamos tener este tipo de paz. Y a su nombre.
Entonces vemos que también nos toca a nosotros vivir un tiempo, si bien por ahí no es un tiempo, como decíamos, de los cristianos muertos, por lo menos por ahora, ¿no? Perseguidos y muertos, que muchos perdían sus hogares, sus casas, fíjese, ¿no? Por eso hice esa diferencia, ¿no? El shalom para los cristianos de esa época, ¿no? El material, tenían que dejar su casa. Salud, los mataban. Así que como que no iba, ¿no? No estaba funcionando por lo menos. Pero sí había otro tipo de paz y es la interna, la que viene a través del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante entender de que esta paz, justamente, ¿por qué la podemos alcanzar nosotros? De vuelta, volviendo a la primera parte del mensaje, a través del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a tener paz. Si no, estaríamos, ¿no? Muy mal. Bueno, algunos hemos venido muy mal y el Señor nos dio esa paz, ¿sí? Y parece que no, pero bueno, yo siempre recuerdo en el momento que acepté al Señor, ¿no? Eso cuento, ¿no? No tenía yo una enfermedad física, ¿no? Pero sí creo que tenía una enfermedad mental, ¿no? O bastante alteradas. Y me acuerdo que mi cabeza era constante, ¿no? Como que sentía como un fuego, ¿no? Que me ardía, parecía que hasta el cerebro me ardía, ¿no? Y sin embargo, en el momento que acepté a Jesucristo, lo primero que yo experimenté físicamente, no como una experiencia física, fue como algo fresco que me venía de la cabeza, ¿no? En el momento que acepté a Jesucristo. Y de ahí más empezó a cambiar todo, ¿no? Empezó a cambiar mi manera de pensar, me dio esa paz que solamente Él nos puede dar. Recordaba también en estos días, no como el Señor... Porque bueno, a mí lo que me movilizaba, creo, ¿no? Era el odio, ¿no? Estaba muy lleno de odio. Y sin embargo el Señor me puso esa paz, ¿sí? El odio también podemos ir contrario a la paz, ¿no? Bueno, podemos ir contrario al amor, pero también el odio te lleva a hacer cosas, ¿no? Que son contrarias a la paz. O a reaccionar, ¿no? De manera mala. Y recuerdo del momento que tuve esa paz, ¿no? De un día llegar a mi casa, ¿no? Y saludar a mi mamá con un beso. Y yo darme cuenta no me daba cuenta que nunca la saludaba con un beso a mi mamá. Así que imagínate, el que estaba medio, ¿no? Estaba como venía medio chapita. Yo llegaba a la casa de mi mamá, ¿qué hace, mamá? Así. Y después, no solamente con mi mamá, iba a mi casa, mi esposa. Llegaba, hola. La hermana me mira así, ¿qué? ¿No? Sí, pero sinceramente no me daba cuenta. No me daba cuenta, no era algo que yo lo hacía a propósito, no me daba cuenta. Y después me recuerdo, ¿no es cierto?, de que en la misma palabra, después, bueno, conociendo un poco más la palabra, me encontraba, ¿no?, con que dice que el Dios de este siglo, hablando del diablo, tiene cegado a los incrédulos para que un viento no puedan ver. Yo no me daba cuenta de lo que no hacía, mejor dicho, ¿no? Y claro, cuando voy ese día, saludo a mi mamá con un beso, me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, estoy un rato con mi mamá, me voy al fondo a mi casa, llego a mi esposa, la saludo con un beso, me mira, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? O sea, hay un cambio, ¿sí? Aún de cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, ¿no? Y bueno, por eso digo, hermano, la paz que el Señor te puede dar, te transforma también, es una paz que cambia, aún en medio de las dificultades. Entonces, entender esto, ¿no? De que venimos así mucho y bueno, y tenemos un desequilibrio de alguna manera, pero el Señor, porque paz también significa, dije, orden, ¿no? Empezar a poner las cosas en su lugar, hacer lo que corresponde. ¿Cuánto están entendiendo? Y como decía, nosotros hoy no nos toca vivir ese tiempo de esos cristianos, pero sí vivimos un tiempo donde, ¿no? Como dice Daniel, ¿no? Me venía esta palabra de Daniel, capítulo 12, versículo 4, ¿no? Que el Señor le dice esta palabra acerca del fin, para el tiempo del fin. Y dice que correrán, ¿no?, de aquí para allá. Y el conocimiento aumentará. Eso está en Daniel, después si lo quieren leer, 12:4. Es una profecía acerca de este tiempo, de los tiempos del fin. Y dígame si nosotros no andamos corriendo de acá para allá. Ya hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, ahora con el tema de la cuarentena nos tuvimos que parar por un tiempo, ¿no? Pero después, bueno, muchos que tenían que estudiar o trabajar a través de... tuvieron que andar corriendo de alguna manera también, ¿no? Viendo cómo hacíamos, cómo hacer esto, cosas que ni pensábamos hacer, Meet, Zoom y qué sé yo, cuántas cosas más, Classroom, Campus, virtual, y todas esas cosas. Y las tuvimos que aprender.
¿Me entienden? A las corridas. Y bueno, y dígame si más de uno no quedó medio alterado. Todos sufrimos esta cosa. Y ya de antes venía también, porque hace años, hace décadas, que ya cada vez el mundo se está acelerando más. ¿Sí? Uno se levanta, vas a trabajar, después vas acá, vas allá, va al otro, ¿no? Y es como que, y es más, el tiempo no nos alcanza, ¿o no? Nunca nos alcanza el tiempo. Pero ¿sabe qué? Eso también está profetizado, que el Señor dijo que los días en estos tiempos serían acortados. ¿Y sabe por qué? Por causa de nosotros, dice. Por causa de los escogidos, porque de otra manera no soportarían eso. Si fuera el día muy largo, como que la carga sería demasiada. Yo no sé qué le pasa cuando se quiere acordarse, te levantaste en la mañana, por más que te levantaste temprano, cuando te quieres acordar ya de noche se acabó el día. Pasa rápido. Y antes por ahí no era así, como que todo era más lento, ¿no? Más pausado. Y nosotros estamos justamente en una corrida, vivimos en una corrida constante. Que los que trabajan en el trabajo, después lo que tienen que estudiar, después que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, que los chicos. Y todo eso justamente genera carga y nos quita muchas veces la paz. ¿Me está entendiendo? Uno dice, bueno, trabajar. Y cuando digo trabajo, hermano, yo siempre lo aclaro esto, ¿no? También. Me refiero a la hermana que está en la casa cuidando a sus hijos, también es trabajo. ¿Sí? Porque a veces se tiene como que no es trabajo, ¿viste? Dice, bueno, pues yo trabajo todo el día, dice el hombre, ¿no? Vos estás tranquila en casa. No, es más, muchas veces es más pesado estar en casa y estar con los hijos y estar criándolos. Es un trabajo que muchas veces se deja de lado, ¿no? El cuidado de los hijos es muy importante, que esté una persona con los chicos ahí cuidándolos. Es muy importante. ¿Sí? Y es un trabajo arduo también y pesado y muy importante para mantener y sostener una familia y sostener hijos. No, responsablemente estoy hablando, ¿no? Sí, ahora bueno, muchos tienen así nomás, pero eso es otro tema. Y estoy hablando cuando se trabaja, no con responsabilidad y se cuida con responsabilidad a los hijos. Es un trabajo arduo, ¿no? Entonces también, después el estudio, ¿no? Hoy yo digo que podemos sumar muchas cosas más, ¿no? Porque hoy también se estudia, después algunos que vas a jugar a la pelota, que vas al gimnasio. Tenés que aportar tiempo para todo, cada vez menos tiempo. ¿Sí? Y andamos así, o que tenés que prepararte una dieta, ¿viste? Porque también eso también lleva tiempo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Todo lleva tiempo. Y todos corriendo, ¿viste? Desesperado, y muchas veces perdemos la paz también. Perdemos la tranquilidad. Y por eso es importante de que nosotros tomemos en esta noche, ¿no? Esta palabra de Jesús, que nos ofrece la paz. Pero el tema es que nosotros la tomamos el consejo, o nos dejamos arrastrar por cosas que justamente no alimentan el espíritu. Y entonces cuando vienen los problemas, los conflictos que surgen, bueno, es muy probable que tengas crisis emocionales y hasta mentales. Por eso me gustó la versión de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Que se pasa en la mente y en el corazón. Más específico. Porque es importante esa parte también, ¿sí? Y que digo, y eso te ayuda a tener todo lo demás, ¿no? Y luego también, pensando en esto, ¿no? Justamente después relacionándolo, me venía la palabra que dice, ¿no? Que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No? Y bueno, es un tiempo que estamos corriendo nosotros, ¿no? A veces hay cosas que sí que le agregamos nosotros solos, pero hay cosas que son inevitables por el mismo ritmo de vida que hoy tenemos. Y en Isaías 40:31, ¿no? Que los que esperan en Jehová, o sea, los que tenemos la paz hoy de Jesucristo, ¿no? Vamos a poder sobrellevar estas cosas. Por eso la importancia, y bueno, quizás en estos tiempos mucho estamos, o la tensión, ¿no? De todo, de la pandemia, de la enfermedad, bueno, todo lo que nos generó también, o los cuidados que tenemos que tener, ¿viste? Que por ahí pensar, no sé, o venís de afuera, capaz que venís medio distraído y decís, después no te acordás si te limpiaste las manos con alcohol, en gel no te acordás y después por la duda te lo tenés que hacer. Todo eso genera también tensión, amén. Pero por eso creo que más que nunca es un tiempo en que necesitamos la paz del Señor Jesús en nosotros, para que también podamos transmitir paz. Y después otra cosa que quiero aclarar, ¿no? No confundamos tener paz con ser unos panchos, porque a veces se confunde. Hay hermanos o hermanas que por ahí son muy panchos. Dicen, no, yo tengo paz,
el Señor se encargará, ¿no? Y no hacen nada por solucionar, o no hacen las cosas que deberían hacer, porque acá la idea de esta paz es que hagamos las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Manteniendo la paz, ¿sí? Manteniendo el control de alguna manera, ¿no? Y si no, yo digo también, ¿no? Porque a veces muchas frases, ¿no? Dios está en control. Dios está en control de todo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ese es el tema. No deja todo al Señor. Por eso digo, están los hermanos Pancho, ¿viste? Está el hermano también que no ora, ¿no? El hermano que no ora dice, no, yo no oro, pero mi esposa ora. O así, ¿no? O yo no oro, pero mi papá, mi mamá están orando por mí. No sean panchos, no se refiere a eso, ¿no? Eso, tener paz del Señor no significa ser unos panchos en ese sentido. Hay muchos panchos, ¿no? En lo secular, digamos, en la vida cotidiana, y otros muchos panchos espirituales también, ¿sí? Como digo, esperando, siempre esperando. No, y cuando dice esperan en Jehová, es que están orando, ¿no? Una espera. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, y esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder de lo alto, que se refería a la promesa del Espíritu Santo, los discípulos entendieron perfectamente que esa espera no era estar sentado, cruzado de brazos, ¿sí? Sino una espera en oración, seguramente meditando la palabra, alabando al Señor. Esa es la forma de esperar en el Señor. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios todavía? Entonces, si nosotros queremos tener esa paz, el Señor nos la ofrece, ¿sí? Por eso dice, no como el mundo la da. No, porque el mundo, como decíamos, piensa la tranquilidad es lo material, ¿no? Todo lo... Como decía un pastor, sí, puede ser que te calme un poco los nervios, no tener plata en el bolsillo, pero la paz interior realmente te la puede dar el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Y es un tiempo, no sé si ustedes observan nuestro entorno, en la televisión, en diferentes lados, que se habla de paz interior mucho. A través del yoga, a través de no sé qué sé yo cuántas cosas, que yo he visto muchas, ahora no me acuerdo todo, pero hay un montón. Y todo apunta a la paz interior. ¿Por qué? Porque justamente ese tiempo que estamos viviendo, como dije, ¿no? La presión que hay de correr de acá para allá, hay mucha gente que está con ese tipo de problemas. Y nosotros tenemos una solución perfecta y verdadera: la paz de Jesús, la paz de Jesucristo. Así que si querés paz, esta paz, anda en pos de Jesús, buscá del Señor, ¿sí? Meditá su palabra, escuchá lo que te dice, lo que te habla, para que no te estés mal, ¿sí? Y que puedas enfrentar las situaciones con la fortaleza del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a hablar a Dios, a hablar con el Señor, y que podamos realmente tomar esta paz que el Señor nos ofrece. Amén. Empieza a hablar con el Señor, aprovecha este tiempo. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta noche, en esta tarde. Señor, te damos gracias por todo, porque tú eres bueno. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Te pedimos, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo también nos ilumines, Señor, que podamos pararnos, detenernos a buscar de ti, a buscar de esa paz que tú nos ofreces y que solamente tú nos puedes dar, Señor. Bendito Rey de Gloria. Señor, necesitamos esa paz en estos tiempos que nos tocan vivir. Señor, que podamos tener esa tranquilidad espiritual, Señor, primeramente mental, emocional, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, sabemos que solamente a través de tu Espíritu Santo podemos estar en pie, podemos permanecer. Que tú nos ayudes también, Señor, que podamos apartar ese tiempo para ti, para buscarte, Señor, para llenarnos de ti, de tu gloria, de tu presencia, a través de meditar tu palabra, de orar, de alabarte también, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos seguirte, queremos amarte con todo nuestro corazón, queremos guardar tu palabra también en nuestros corazones. Señor, que tú nos ayudes para que podamos tener esa paz, como dicen a una alabanza, aún en medio de la tormenta. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.